Que caigas en una estafa cripto es de las peores cosas que te puede pasar, porque no hay vuelta atrás y una vez has enviado los fondos, hasta luego. No los puedes recuperar, o al menos en la gran mayoría de todos los casos. Por lo que en este vídeo, como estáis viendo en pantalla, vamos a hablar de la preventa del token de Elon Musk que ya está disponible. Este canal al final tiene el objetivo de divulgar contenido, de poder compartir experiencias, de poder compartir trucos, consejos que pueden servir al inversor de calle para poco a poco ser una persona más experta, más avanzada y que al final pues la suma de todo este conocimiento de alguna forma se pueda convertir en ganar dinero. Ahí es donde yo quiero llegar. Pero es importante también proteger ese capital. No te sirve de nada que seas muy bueno invirtiendo si el día de mañana podrías acabar perdiendo todos los fondos simplemente por una mala decisión. Entonces, hablaremos de Elon Musk, de este token que supuestamente se está lanzando. Y he querido hacer este vídeo sobre todo porque cuando a mí me sale un anuncio de estos, significa que a muchos de vosotros también os estará saliendo un anuncio de estos. Y ahora mismo este anuncio está circulando por internet desde hace 1 hora y media más o menos, pero es que tiene 78.000 visualizaciones ahora mismo. ¿Cómo hacen esto? Pues básicamente los estafadores deben seleccionar 4 o 5 cuentas randoms de Twitter, las deben crear incluso ellos. Deben poner muchísimo dinero en anuncios porque saben que al poco rato que lleve el anuncio, ese anuncio lo van a inhabilitar, porque al final es una estafa y la gente lo acaba denunciando. Pero es que ya lo han visto 78.000 personas. Se actualiza incluso, no sé si lo habrán visto más, pero lo habitual es que este anuncio no pare de tener tracción hasta que Twitter de golpe, ¡pum!, lo borran. Pero ahí ya los estafadores se han llevado el dinero de los fondos. Entonces, mucho cuidado en Twitter siempre con los anuncios que estáis viendo. Siempre os va a salir publicidad. Pues tener mucho cuidado porque la publicidad al final lo que está buscando es que alguien clique ahí. Puede ser para vender un producto normal o porque alguien quiera que cliques porque es una estafa y se van a llevar todo tu dinero. Por lo que máxima precaución, porque cuando el mercado cripto está en euforia, no hace falta que los estafadores, hackers, se le ocurren mucho para ganar dinero, ya que la gente pues tiene dinero, está con la alerta más baja y están más predispuestos a probar fortuna con todo tipo de instrumentos. Pero cuando el mercado está más a la baja, cuando no hay liquidez, los estafadores tienen que empezar a ingeniarse ideas más complejas para poder también robar dinero a los inversores. Entonces, en este caso, solamente viendo este primer mensaje, hemos de despertar un poco este sentimiento crítico de ¿esto realmente es real? O sea, Elon Musk va a lanzar una criptomoneda. Esto lo tenemos que hacer porque hay mucha gente que realmente se lo cree. Y si hago este vídeo es porque hay mucha gente que cae en estas estafas. Si no, los estafadores no estarían invirtiendo dinero de su bolsillo en lanzar publicidad porque no les sería rentable. Entonces, en este caso, este vídeo a lo mejor no es para ti, pero sí para algún amigo tuyo que pueda entrar en criptomonedas de aquí a unos meses que no tenga ni papa de esto. Porque yo cuando entré en criptomonedas todo me parecía real, pero hasta que te dice una persona que a lo mejor no es real, tú piensas totalmente lo contrario. Entonces, la primera forma de entender si esto realmente es real o no es real es irse un poco pues a lo que sería la base de esta noticia. En este caso, esta cuenta de Twitter ha pagado anuncios para que esta información salga en internet y que tenga más visibilidad. Pero esta cuenta de Twitter nos damos cuenta que es una cuenta de Twitter que realmente es estilo basurero, o sea, no hay nada interesante, es una cuenta que se creó en 2009, pero no hay tweets, no hay actividad, es simplemente una cuenta que al propio creador de la estafa le da igual si le tumban esta cuenta porque a lo mejor es incluso comprada o robada y si la pierde le da absolutamente igual. En este caso ya estás viendo que también el post como tal solamente tiene 2 comentarios, uno pone aquí Arson, que no sé qué quiere decir, y el otro pone Lies, que es mentiras. Entonces, por lo general, este tipo de anuncios al final duran pocas horas porque, como os he dicho, Twitter detecta que esto es un scam y lo quitan. Pero todo lo que ya han conseguido ya no hay forma de poder recuperarlo. Entonces, cuando clicamos en el anuncio, ¿vale?, nos lleva directamente a esta página de aquí, ¿vale?, que es xcoins.site. Habitualmente, este tipo de estafas ya tienen una página web que es una plantilla que la van rediseñando según el momentum. Ahora, por ejemplo, es Twitter. La semana que viene es Tesla. La semana que viene es Microsoft. Entonces lo que van haciendo simplemente es cambiar un poco pues los logos de la página web y poco más. Entonces
En este caso vamos a registrarnos al final de todo, vamos a ver realmente cómo es un scam por dentro, hasta dónde podemos llegar, pero lo interesante no es quedarnos tanto con el texto, con la información, que también, sino ver realmente las faltas de ortografía, las cosas que no tienen ningún tipo de sentido. En este caso, tú cuando estás haciendo una página web y supuestamente si es la de Elon Musk, tú no puedes dejarte aquí los indicadores de las horas, de los minutos y de los segundos, porque esto al final es un fallo de programación que el diseñador simplemente no lo ha cambiado y lo ha dejado tal y como está. Luego también, una de las cosas más habituales a la hora de ver las estafas es que cuando siempre hay una ronda de financiación, de recaudar fondos, siempre vamos a ver que la barrita de progreso va avanzando. Las estafas más avanzadas, tú cuando entres ahora mismo en la página web, te saldrá 55. Si entras de aquí en un rato, puede ser que se haga 57, que se haga 59 y que va avanzando. Quizás va así, yo desde que he descubierto esto estaba en 55, pero lo habitual es que este tipo de plataformas, a medida que va pasando el tiempo, también vaya aumentando lo que sería este porcentaje, por lo que al final pues todo parece más real, ¿no? Se está acabando el tiempo, encima me ponen un contador de 7 horas, por lo que la oportunidad de aprovecharla es ahora, no es mañana, porque al final tú te das cuenta que si son 7 horas, si te vas ya a dormir, al día siguiente ya no podrás acceder, por lo que siempre suelen poner tiempos muy cortos a la hora de poder entrar en este tipo de estafas. Luego aquí tenemos información, en este caso hay faltas de ortografía. Si os fijáis aquí pone current price, que es con una S y en este caso sería con una C para que no hubiese una falta de ortografía. Y luego también tenemos aquí un apartado que dice las predicciones de los market makers en el momento del listado del token está aproximadamente en $27 por cada token y que también están preparando para que el listing sea el 30 de abril en los mayores exchange. Entonces, claro, tú al final cuando eres una persona que no tienes ni idea y ves esta página web, realmente pues ves que es una página web que no está mal, es decir, no es cutre, ves que la gente está comprando, ves que te están dando pues una información que al final esto para una persona que no tiene ni idea de criptos le da igual, porque ellos lo que buscan es la rentabilidad que le van a sacar. Entonces, por eso te están poniendo aquí en los tokenomics, cuando es algo que nunca se suele poner, por decir que nunca se pone, ellos han puesto que los market makers ya están dando una predicción del precio, que al final estamos viendo que si va a salir a $1 lo que sería la preventa, en este caso 1 por cada token vale 4,50. Al final lo que estamos viendo es que nos vamos a hacer un por 27. ¿Cómo nos podremos hacer un por 27 tras el listing? Realmente es bastante dinero. ¿Quién pondría ese dinero, no? Entonces, bueno, ellos se inventan un poco el public sale, el development, el team advisors, marketing, reserva, y al final de aquí pues ellos fluyen. O sea, ellos lo que les interesa realmente es estas estrategias de marketing, que al final son simplemente pequeños trucos a la hora de poder hacer que la gente caiga. Si esta barra de aquí de progreso no estuviese tan arriba, al igual que el contador, la gente seguramente ni caería, porque si no le generas urgencia, la gente pasa del tema y luego dicen, bueno, ya lo miraré más tarde, pero de esta forma te están diciendo no lo mires más tarde porque luego no te va a dar tiempo de poder comprar esta moneda. Entonces luego también te dicen que hay como una selección de premios especiales para todos aquellos que estén comprando ahora mismo el token en preventa. Y luego nos dice que el propósito del X token es como combinar el mundo de las memes, creando una comunidad que pueda promocionar la diversión, la creatividad y las oportunidades financieras, es decir, no tiene ningún sentido. Price Prediction, que es algo que nunca hubiera visto aquí abajo, nos está diciendo que es $27 por el token a fecha de 30 de abril, es decir, de aquí 2 días. Luego también cómo puedes invertir, cuáles son las restricciones de inversión, siempre te van a decir que no hay restricciones, y también te dicen los métodos de pago, y en este caso casi todos los métodos de pago disponibles que siempre suelen haber en todas las páginas web son los que ellos tienen, ¿no? Y luego al final te ponen OpenAI, Tesla, X y Squarespace, y se quedan tan anchos porque realmente esto no está aportando nada. No es que tú clicas aquí en OpenAI y te está llevando a un artículo de prensa oficial de OpenAI, al igual que de Tesla, de X o de Squarespace. No estamos viendo esto. O sea, al final aquí es donde se empieza a notar que esto es una estafa. Se nota que es una estafa porque abajo en los derechos reservados pone 2024 y estamos ya en 2025. No hay términos ni condiciones. No hay política de privacidad, no hay cookies. Al final todo esto ya te da una orientación de que realmente lo que está sucediendo es que al final esto es una estafa. Entonces, dicho esto, ya tenemos como la primera ojeada a nivel escáner. Hemos visto lo que sería toda la landing page de esta estafa de Elon Musk. Y os repito, esta estafa suele verse en muchas otras temáticas. Puede ser de MicroStrategy, puede ser de Michael Saylor, puede ser de un famoso, puede ser de Donald Trump. Entonces,
siempre verificar 2 veces toda esta información. Igualmente, aunque venga de una cuenta fake, también puede venir de una cuenta original. Es decir, por ejemplo, a Elon Musk le podrían hackear la cuenta y realmente poner un tweet de que esta es mi nueva criptomoneda. Podría ser porque cuando pasó lo de Donald Trump, mucha gente se tiró hacia atrás, se echó hacia atrás porque realmente no confiaban que esto fuera real. Y eso en parte es bueno, o sea, dejaste escapar la oportunidad de ganar dinero, pero es más importante siempre cuidar más de tu capital que arriesgarlo. Y en este caso, cuando Donald Trump sacó su token, pues yo fui el primero que no entré hasta que contrasté la información y dije, vale, es el real. Y me perdí un poco de pump, sí, pero entré con más garantías de no perder dinero, por lo que siempre máxima precaución a la hora de clicar estos enlaces y sobre todo nunca conectéis nada. O sea, el hecho de conectar ya una billetera aquí puede ser un destrozo total, por lo que siempre intentar ir con máxima precaución. Y en este caso ahora mismo estoy entrando en una ventana con seguridad. Lo que vamos a hacer a continuación es registrarnos, porque si quiero comprar los tokens, en este caso me dice, pues vamos a poner un nombre, ¿vale? Vamos a poner aquí Marcos, vale, vamos a poner aquí Marcos, porque al final esto da igual. Hemos rellenado los datos, vamos a darle a crear cuenta y ahora mismo ya estamos dentro, ¿vale? Estamos dentro de lo que sería la plataforma de scam, la plataforma donde te van a robar el dinero y ahora mismo te dicen que para comprar el X token lo puedes hacer con estas opciones que tienes en pantalla. O sea, prácticamente están todas, a menos de las principales, incluso Jupiter, que no está ni cargada, la de Trump también. Entonces, al final ellos lo que buscan es una opción donde tú lo que vas a hacer es enviar el dinero en una de estas wallets y cuando el dinero ellos lo tengan, a ti te van a enviar como los tokens realmente. ¿Y dónde vas a recibir los tokens? Pues tú te vas al dashboard, ¿vale? Que sería este panel de aquí. Y en este caso te está diciendo de que ya quedan 24 horas y luego te dicen pues los tokens que tienes actualmente. Cuando tú hagas las compras, normalmente recibirías aquí como todos los tokens. Y luego aquí también te diría el equivalente en USDTs. Aquí ponen un tweet falso de Elon Musk y aquí te dicen que cuanto más tokens estés comprando, más bonus vas a recibir. De hecho, ahora mismo, si os fijáis aquí, supuestamente ya hay un total de 82% de venta completada, cuando supuestamente estaba al 55%. Y no sé si os habéis fijado, si no tirar hacia atrás en el vídeo, pero se acaba de actualizar el total que se ha recaudado aquí, ¿vale? De hecho, se está actualizando. No sé si es real, de hecho, vamos a intentar comprobar si las billeteras estas son públicas para ver realmente si la gente está invirtiendo ahora mismo en este token, pero para que veáis que realmente tenemos un perfil donde podríamos cambiar la contraseña, el nombre, etcétera, etcétera. Aquí luego tendríamos un estatus donde si llegamos en Legends, pues tendríamos todas estas ventajas, tendríamos acceso al canal VIP de Tesla, de SpaceX, tendríamos un tour personal, tendríamos también un test drive del Tesla Cybertruck, es decir, tendríamos también un Zoom con Elon Musk, es decir, todas estas locuras realmente están hechas para que la gente se lo acabe creyendo. O sea, que lo podemos ver nosotros como que esto no es un scam muy avanzado, pero es bastante avanzado. Hay mucha basura por ahí, por internet, y esto realmente está todo bastante preparado, sobre todo a nivel de website. Y luego aquí a nivel de comprar el token, luego tienes aquí tus tokens, en este caso sería el balance total, el equivalente, los que has comprado en total, porque podría ser que a lo mejor te los enviaras en otro lado, por eso tienes la ventana de withdraw, en este caso que no está disponible. Luego tendrías los tokens de bonus, el total invertido, no sé si en este caso en dólares, ya lo veríamos, y luego tendríamos un enlace de referido, o sea, para que tú puedas estafar a más gente. Y luego tienes aquí la opción de how to buy, o sea, aquí está todo explicado, no tienes términos y condiciones, no tienes política ni privacidad, pero tienes una explicación de cómo comprar el token a paso a paso. Entonces, vamos a hacer la típica de, yo ahora mismo quiero comprar con Bitcoin. En este caso, ¿cómo lo tendría que hacer? Pues yo podría darle ahora mismo a comprar vamos a comprar que quiero comprar más. Vamos a poner que quiero comprar, por ejemplo, 2000X. Yo ahora mismo le daría aquí a Buy Now, ¿vale? Como estáis viendo, nos daría el precio que compramos con BTCs, los tokens que recibimos y los tokens que recibimos de bonus. Le daríamos a confirmar. Aquí nos saldría que esta sería la billetera que ahora mismo hemos de enviar los BTC. Le daríamos a confirmar y ahora mismo me saldría la transacción pendiente, ¿vale? He intentado copiar lo que sería la dirección wallet dentro de Bitcoin, o sea, de Arkham,
y no me sale. Esto entiendo que ahora mismo lo que han hecho es cada persona que se esté creando una wallet, probablemente para no dejar rastro, le estarán creando también una subdivisión, una wallet de Bitcoin para poder enviar el dinero, por eso no hay ningún historial, pero que sepáis que ahora mismo el modus operandi es este, ¿vale? Supuestamente yo haría la transferencia, no sé si harían la animación para, sobre todo para tranquilizar a la gente y transmitir confianza de que una vez ya se ha enviado el dinero, pues al menos tú tienes el recibo de compra, sale en tu historial, salen los tokens X, que esto sería lo ideal, pero en este caso no podríamos seguir con la operativa porque no tendríamos acceso ahora mismo a hacer ese pago. Igualmente, lo pudiéramos intentar con USDT, clicaríamos aquí, vamos a poner por ejemplo 5.000, vamos a poner una locura, le daría a Buy Now, le daríamos Confirm Purchase, y ahora mismo tendría esto aquí, ¿vale? Y también no me está diciendo ni la dirección donde yo tendría que enviar el dinero, es decir, tenemos aquí supuestamente que esta es la dirección, pero no me está diciendo que lo tenga que pagar en USDT en ETH o USDT en BNB, no me está diciendo nada. Entonces yo ahora mismo si esto lo pego aquí, ¿vale? En este caso me saldrían transacciones, por ejemplo, ahora mismo sí que me estarían saliendo transacciones donde estamos viendo gente que sí que ha caído en esta estafa. Es poco, pero estamos viendo que hay una persona que ha enviado $200, una persona $161, luego $2.200 y aquí $800. Entonces, ya hay gente que está cayendo en estas estafas. Si clicáramos en Ethereum, vamos a ver qué pasa, si también pudiésemos de alguna forma traquear las transferencias que se han hecho. Vale, nada, no me saldría, así que la plataforma realmente estaría algo petada, esa es la realidad, pero la cosa es cuánto dinero se están dejando los estafadores a la hora de poder dar visibilidad a esta estafa y luego cuánto están recaudando. Este sería uno de los métodos más habituales a la hora de poder estafar a este tipo de personas. Plataformas bastante avanzadas con un sistema gamificado donde puedes invitar a gente, donde realmente pues ves ese historial de compras, porque entiendo por lo que hemos visto que tú tienes un panel donde te sale incluso el historial de transacciones, por lo que al final si el hacker lo está haciendo bien y ahora mismo le hubiese enviado $1.000 en BTC, esa persona pudiese poner en el historial que ha comprado X tokens con BTC y esa al final la persona le da más tranquilidad y entonces pensaría, ostras, ¿y por qué no compro más? Que esto es algo que sucede muchísimas veces. Y de hecho justamente estoy grabando el vídeo ahora mismo y acaban de tumbar la página web. O sea, para que veas realmente cómo funcionan estas plataformas, que lo he descubierto hace una hora, ahora está volviendo, pero lo habitual es que funcione, falle, pero estos son estafas, chicos, que hay mucha gente que está cayendo. Y el objetivo que tengo yo realmente es de evitar que más personas puedan caer en estas plataformas. Así que bueno, dejaremos este vídeo para aquí. Espero que os haya gustado. Cualquier tipo de sugerencia, duda que tengáis o si queréis que hable realmente más a fondo de este tipo de estafas de criptomonedas, me lo ponéis en los comentarios porque ahora es el token de Elon Musk, mañana será el de otra persona y pasado el de otra. Pero al final el mismo sistema es el que estáis viendo una vez tras otra a lo largo de estos últimos meses, pero con pequeños cambios. Así que esto es todo y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.